Pues para las personas que se están conectando ahí en vivo, un saludo. Le damos gracias al Señor porque nos da estas herramientas para poder predicar desde aquí, desde el lugar en el que estamos, y que mucha gente lo vea y se disperse la palabra de verdad por todo el mundo. Vamos a pasar, como todos los domingos lo decimos y lo hacemos, a la parte más importante, que es las Sagradas Escrituras. Le damos gracias al Señor Jesucristo por estas bendiciones que nos da. Le agradecemos porque Él es el que nos revela las cosas, Él es el que nos enseña, y aquí Él nos dice lo que tenemos que predicar, como dice las Sagradas Escrituras, como le dijo a los profetas y a los santos profetas y a los santos apóstoles. Les dijo: yo pondré las palabras, mis palabras en su boca. Todo lo que se predica aquí en la iglesia de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, no, en esta congregación, no proviene del hombre, no proviene de ningún ministerio, no proviene de ningún pensamiento de ningún hombre, sino de la mente de Dios. Es que predicamos estas cosas directamente. Él nos instruye, Él nos guía, Él nos dice qué es lo que se debe de predicar, qué es lo que nos enseña día a día el Señor, ¿no? Entonces, con esto vamos a pasar como lo hacemos todos los domingos. Vamos a ir a leer al capítulo 12 del libro de Marcos. El capítulo 12 del libro de Marcos. Para toda la gente que no conoce de Dios y que nunca ha venido delante de Dios, y para la gente que está en las religiones falsas y que no han comprendido la verdad de Dios, porque no se lo ha predicado ningún hombre de Dios verdaderamente escogido por Él, ningún apóstol, ningún profeta, ningún pastor verdaderamente instruido por un apóstol que ha llamado Dios. Fíjense lo que dice la palabra. Toda esta gente que no conoce de Dios, el Señor Jesucristo nos enseña primeramente el paso número 1 que tenemos que hacer o tener, que tiene que hacer la humanidad entera cuando viene a conocer de Él. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 12 del libro de Marcos, en el verso número 28, como siempre lo digo, en cualquier lugar que predique y que vaya y que me dé la oportunidad Dios de predicar, siempre vamos y hacemos el énfasis o que la gente entienda primeramente que Dios es un solo Dios. Fíjate lo que nuestro maestro, nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús nos enseñó. Fíjense lo que dice en el capítulo 12 del libro de Marcos, y en el verso 28 dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hay muchas religiones afuera que dicen que Dios son dos, o que Dios se compone de 3 personas distintas, o que Dios son 7, o que Dios son 3. O sea, fíjense, hay muchas, o que nosotros mismos somos dioses. Fíjense en el error en el que cae la humanidad, de que se han acercado a Dios, pero de una manera incorrecta. Las religiones hacen que te acerques a Dios de una manera incorrecta, porque el maestro, si abrieran la Biblia en el libro de Marcos, la misma Biblia que predican los católicos, la misma Biblia que tienen los mormones y todas estas religiones, si la abren en el capítulo 12 del libro de Marcos, en el verso 28, el maestro nos enseña que debemos de entender el primer mandamiento, y el primer mandamiento es que debemos de entender que Dios es, ¿cuántos? Uno solo, no 2, no 3. Si tú nunca te has acercado a Dios y quieres venir a conocer la verdad de Dios, y lo primero que tienes que hacer es entender
que te vas a dirigir a uno solo. Así como nuestro maestro, el Señor Jesucristo de Nazaret, nos enseñó, Él se dirigía y oraba, y se dirigía a su Padre, y decía Padre, y oraba como hombre. El hombre, que no era Dios, oraba a su Padre que estaba en Él, el Espíritu que se había metido a Él. Eso es lo mismo, Él es el ejemplo que los seres humanos debemos de seguir, que debemos de orar a un solo Dios. Jesucristo nunca dijo, Padre, te doy gracias por, o Padre y Espíritu Santo, Padre y 2 dioses, Padre y 5 dioses, 5 dioses. No, se dirigía a uno. Entonces vemos cómo las religiones han transgredido la palabra. Y fíjense, siempre estamos como el Señor nos levantó de la mentira, de la falsedad, para corregir, enseñar. Como dice la palabra en el Nuevo Testamento, que la palabra de Dios sirve para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar. Las iglesias no enseñan esto, que lo primero que tiene que hacer el ser humano antes de venir delante de Dios es entender que Dios es uno y que se van a dirigir a un solo Dios. Y así como pasamos de este tema, ahora vamos a ver al tema que el Señor ha traído en esta hora para nosotros. La enseñanza que el Señor Jesucristo ha traído. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a leer al libro de Apocalipsis. Qué hermosa es la palabra de Dios. Cuando Dios te enseña, cuando Dios te da la revelación para que enseñes a la gente. Y siempre les hago énfasis en esto. Muchas de las religiones, o todas las religiones, primeramente agarran y enseñan otras cosas cuando, un ejemplo, yo llegué a la iglesia apostólica, y en la iglesia apostólica cuando llegas te dan clases dominicales y te enseñan los 8 puntos bueno, ahora ya son 12, van cambiando. Imagínense la falsedad de esa religión, que antes cuando yo llegué eran 8 puntos doctrinales y ahora ya son 12 puntos doctrinales. Fíjate, van cambiando su doctrina. Cuando la palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En Él no hay variación o no hay cambio. Lo mismo que le habló a Enoc es lo mismo que sigue hablando en este tiempo. Lo mismo que le habló a Adán y a Eva, y los ángeles que puso, dice la Biblia, para que guardaran el camino, guardaran el camino del árbol de la vida. Ahí dice, en el libro de Génesis. Y puso 2 ángeles con 2 espadas encendidas. Desde el principio Dios preparó un camino para que la gente, desde el mismo momento que Adán pecó y Eva, desde ese mismo momento Él ya tenía la manera de cómo nos iba a salvar a los seres humanos. Entonces, la gente cuando va a las iglesias te enseñan doctrina de hombres. No entienden cómo es el orden de Dios en las Sagradas Escrituras. Y por eso tenemos ministros patitos y predicadores patitos, falsos predicadores, mentirosos predicadores, ¿verdad? Porque le cambian y no saben cómo es un verdadero predicador de Dios. ¿Cómo se obtiene o cómo conoces? Pues no lo vas a obtener tú. Esto no lo puedes obtener tú. El que te escoge para predicar la verdad de Dios es Dios. Y su orden y su manera es de Dios, no es la del hombre. El hombre está corrompido. Todos los hombres estamos corrompidos. Somos corruptos, somos malos. Hemos caído en transgresión desde que nuestro primer padre y nuestra primera madre lo hicieron. De ahí todos descendemos y estamos, muchos dicen, están malditos. Pues sí, estamos malditos. Somos malos, tenemos maldad dentro de nosotros, todos. Pero Dios preparó una manera de levantar hombres que traigan y sean portadores de su palabra. No la palabra de la congregación, no la palabra del obispo, no la palabra de él mismo. La palabra es de Dios. Vamos a ir a leer en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, en el verso número 1. El error, toda la gente en las congregaciones del mundo hacen esto: cargan la Biblia
la abren, pero no la pueden entender. Cargan la Biblia, la abren, la leen, pero no hay quien se las explique, porque están haciendo y formando hombres de acuerdo a lo que ellos piensan de las sagradas escrituras, no de lo que Dios mandó hacer. Ellos hacen sus propios ministros a su propia manera. Y se para el predicador y agarra la Biblia y la lee, pero la entiende, no la entiende como debe de ser. Puede tener el Espíritu de Dios, puede predicar que hay un solo Dios, pero si Dios no lo formó para ser un predicador, un apóstol, un profeta, es un mentiroso, porque no es de Dios. Cuando Dios llama a alguien, Él lo moldea, Él le da la estructura de cómo debe de ser y los pasos que debe de seguir. Mucha gente entra a las iglesias y se apartan y dejan de drogarse. Mucha gente dejan la prostitución, de cualquier denominación, católicos, mormones. En verdad les sirve, porque tienen en su corazón la necesidad de cambiar su vida. Pero eso no significa que vayan caminando al camino correcto, porque esos predicadores de esas congregaciones les están mintiendo. Así como me mintieron por más de 7 años, así como por siglos las congregaciones han mentido en todo el mundo. No les llama Dios a predicar. Y ellos dicen, recuerdo bien que el supuesto pastor donde estábamos decía, es que yo sentí, esto ya lo he predicado, yo sentí el llamamiento. Cuando alguien te llama, no lo sientes. Cuando alguien te llama, lo escuchas, ¿verdad? Pero nosotros nos dejamos llevar por las emociones, que creemos las mentiras de los predicadores que están aquí en el púlpito, ¿verdad? Y la hermana se para y predica. Otra mentira, no hay mujeres predicadoras en la Biblia. Y el predicador, como este falso predicador donde estábamos en la iglesia, falso pastor, decía, es que yo sentí el llamamiento. Dios no llama a pastores, y cuando te llama para ser apóstol o profeta, y lo escuchas, o lo ves en una visión, o lo ves en un sueño. Esa es la manera de Dios. Ya lo hemos visto anteriormente. Pero vamos a leer el capítulo número 5 del libro de Apocalipsis, y en el verso 1, y vamos a leer bastante ahí, y vamos a ver cómo Dios, fíjate, pongan atención, vamos a ver cómo Dios revela la palabra al profeta y al apóstol para que la enseñe a la gente. Cómo revela Dios su palabra al apóstol y al profeta para que enseñe al pueblo de Dios. Y vamos a comparar si es verdad que esta gente en donde yo estaba y en donde toda la gente que nos está viendo por internet han ido alguna vez, a ver si es verdad que es de esa manera. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 5, para la gente que está por internet, siempre les digo, síganos, escuchen, sigan la Biblia, hablen el libro. En la iglesia donde yo me congregaba, predicaba cualquier persona que predicara, o el supuesto pastor y todos, amén, porque leía la Biblia y ya pensaban que era correcto lo que estaban dando a entender. Pero no es cierto. Un apóstol te enseña la verdad de Dios. Un profeta te enseña la verdad de Dios. Un ministro, un pastor que fue instruido por un pastor o un apóstol verdaderamente Dios, esos te pueden enseñar, y somos poquitos los que Dios han hecho eso. En la historia de la Biblia eran casi 700 profetas de Baal, dice la Biblia. Son más los de Satanás que los de Dios. Y nomás Elías era uno ahí parado enfrente de todos. Era uno. Falsos, muchos. Verdaderos, era uno. ¿Y qué hizo? Agarró, y eso ya lo hemos predicado, él agarró y reedificó el altar. Cambió la manera que tenía el pueblo porque estaban haciendo cosas de Satanás. Pero fíjate, vamos a leer cómo Dios prepara a una persona verdaderamente, un apóstol y un profeta. No yendo a la escuela teológica, no yendo al CCM como los apostólicos, no yendo a la mejor escuela de California, de aquí de teología. No ocupas estudiar nada, Dios te enseña. Un verdadero apóstol, Dios le enseña.
No te digo que sé toda la Biblia ni tengo toda la revelación. Me va revelando Dios conforme Él quiere y conforme me va enseñando. Eso es lo que hizo con los profetas y con los apóstoles. Vamos a leer el capítulo 5, verso 1 del libro de Apocalipsis. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice así. Capítulo 5 del libro de Apocalipsis, verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vamos a parar ahí primero y ahorita seguimos leyendo. El que estaba en el trono, ¿quién es el que está en el trono? Dios está en el trono. Un solo Dios, dice la Biblia. Un solo trono para Dios. Fíjate. Y tenía un libro escrito. Este es un libro que está escrito por dentro. Aquí está por dentro todo esto escrito. Y por fuera está escrito. Las hojas están escritas por dentro y por fuera, al lado. Eso es lo que significa esta parte. Vamos a seguir leyendo. Estaba escrito por dentro y por fuera. Estaba sellado. ¿Qué significa que está sellado? Está cerrado. Nadie lo puede entender. No lo pueden abrir. Aunque tú lo abras, esta palabra no la vas a entender. Si no te lo enseña, si no se lo enseña Dios al hombre y el hombre enseña a Dios. Ese es el orden de Dios. Le enseña al hombre y el hombre le enseña a los demás hombres y mujeres. Eso es el orden de Dios. No lo puedes entender porque está cerrado. Aunque lo leas, esto es espiritual. No vas a ir a la escuela teológica y vas a entender el seminario teológico. No lo vas a entender porque te van a confundir con sus propias opiniones de hombres. Fíjate. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y decía: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ¿cuántos? No, los que estudian teología lo pueden desatar. Y ninguno, ni en el cielo, ningún ángel de Dios, ningún discípulo de allá arriba, ningún ministro de Dios que sea un ángel, servidor de él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Qué increíble, ¿verdad? Pero todos se hacen y dicen que son ministros o que enseñan de Dios. Fíjate, no lo podían ni mirar, no lo podían abrir, tampoco lo podían voltear a ver. Tiene un sentido. Lo que está viendo Juan no es literal. Te está dando a entender aquí con sus palabras Dios que nadie puede entender la palabra de Dios al menos que el Cordero, el mismo Dios, que el espíritu que estaba dentro de ese hombre se le meta al hombre y lo prepare y le diga que haga lo que él lo mandó a hacer. Fíjate, ninguno en el cielo y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno. ¿Qué tienes que ser para poder abrir el libro? Digno delante de Dios, de abrir el libro, ni de leerlo. Lo leen las iglesias, ¿verdad? No pueden leerlo. Están ciegos, no lo pueden leer, ni de mirarlo. He aquí que el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios. Ese hombre lo pudo abrir. Ha vencido. ¿Qué tienes que hacer para poder abrir el libro? Tienes que vencer. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Desatar los sellos significa entender lo que está escrito en este libro. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, y el cual tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Por qué se postraron? Porque fue digno el hombre que preparó, ese cuerpo que preparó, ese hombre que nació allá en Belén de Judá. Ese hombre fue el único que ha podido, es el maestro por excelencia, es el único que pudo desatar los sellos, que pudo comprender lo que se le había dado a los profetas. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino, dijo: Juan el Bautista, no ha habido profeta como Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Qué significa estas palabras? Significa que lo que él vino a hacer acá, bueno, si lees en los evangelios, ahí dice que he aquí el reino de los cielos está delante de ustedes. Yo entendré Jesucristo, que había llegado, que había venido, que estaba, él era el reino de los cielos. ¿Qué significa? Que los que vienen de Jesucristo para acá son mayores en conocimiento, porque los apóstoles les dio el conocimiento Dios, y a los profetas a partir de ahí, para que entendieran lo que estaban escribiendo, lo que estaba escrito y lo que escribieron ellos. Pero la gente, un ejemplo, los judíos, ellos piensan que con su pensamiento, con su conocimiento de sus rabinos, ellos le llaman así, y agarran y meten otros libros como la Cábala. Los que estudian la Cábala estudian otros libros como el Mizrach y otros libros que no me recuerdo su nombre. Y eso es la añadidura, así como los mormones. El libro de Mormón es la añadidura para entender la Biblia. Los judíos que son ¿cómo se llaman? Ortodoxos, que practican lo que practicaba el Antiguo Testamento, porque no es cierto, porque agarran y añaden otros libros que unos rabinos según o maestros les enseñaron a ellos para poder entender la Biblia del Antiguo. No corren en el Nuevo Testamento, solo el Antiguo. Es una mentira. Aquí dice que el que desató los sellos fue Jesús de Nazaret. Dios le dio la sabiduría, dice la Biblia, y él crecía en conocimiento y en sabiduría. Entonces, nadie es digno ni aún de leerlo. Por eso hay mujeres predicadoras, por eso hay hombres que tienen 2 familias en las iglesias, porque no son dignos de abrir el libro, no entienden la palabra ni aún de leerlo. Por eso el pastor que estaba supuesto en la iglesia donde estábamos se fue con otra mujer, porque él no es digno de abrirle el libro. ¿Entienden? Porque no tiene la revelación de Dios, porque no entienden la palabra de Dios. Entonces, fíjate que Dios dice que no se halló ninguno digno, ninguno, ni uno solo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de abrir el libro. Qué increíble, ¿verdad? Y ellos se paran y dicen que son hijos de Dios, que son predicadores de Dios y que pueden predicar la palabra de Dios. Es mentira. Tiene que venir Dios y Él mismo desata los sellos sobre el hombre, pone su espíritu y Él va abriendo del sello de los libros conforme Él quiere. Increíble, ¿eh? Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué las iglesias están de esta manera confundidas? Vamos a ver. Vamos a ir a leer al 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1. 1 de Timoteo capítulo 4 verso número 1. Para los que nos están siguiendo por internet, escucha estas palabras que Dios te habla a tu vida en esta hora, para que salgas de la falsedad de las iglesias en las que están metidas. Católicos, mormones, apostólicos, salgan de las iglesias, porque el tiempo es corto. Dios no tarda mucho en venir. Y va a venir y vas a estar dentro de la iglesia falsa y te vas a condenar, aunque hables en lenguas, aunque hayas recibido el Espíritu Santo. Por tener una doctrina y decir amén a las mentiras de estos hombres, te estás condenando. Te tienes que salir de la falsedad.
y seguir al Señor y su palabra. Fíjate, primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los días postreros, o sea, en este tiempo, postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que escuchan en las iglesias? Espíritus engañadores. Recuerdo que el hijo del pastor supuesto que tiene un don, que para mí es un farsa, todos hacían fila y se quedaban horas esperando una palabra de este hombre, como si él fuera una bruja, porque la gente va y consulta a la bruja para que la bruja consulte al espíritu y le dé una palabra inmediata. Lo quieren rápido, así como comida rápida, servicio rápido, cuando vas y compras una hamburguesa, una pizza o lo que sea, algo así. Entonces lo mismo hacían, y filas de todos los hermanos de la iglesia, hasta 5 o 7 horas se quedaban esperando una palabra inmediata de este hombre. La Biblia no dice, ese es un espíritu engañador y doctrina de demonio. Eso es lo que dice la Biblia. Fíjate el engaño en el que cae la gente. Y los pastores son unos burladores y engañadores. Aquí dice la Biblia, el espíritu en el que están no viene de parte de Dios, porque no pueden abrir el libro ni desatar sus sellos. No pueden abrir el libro ni desatar sus sellos. Está oculto, está guardado, ¿verdad? Vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 4, vamos a ir a leer Lucas capítulo 4, porque el que pudo abrir el libro, ¿quién fue? Jesucristo. Fíjate lo que dice, capítulo 4, ahorita veo, Lucas capítulo 4, verso 17, capítulo 4, verso 17. Desde el 16 vamos a empezar. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 4 del libro de Lucas, verso 16, dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué hizo? Vimos que dice el Apocalipsis que él fue digno de leer, porque en la tierra no había nadie digno de leer. Aquí se levanta y se pone a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, ¿qué hizo? Lo que dice el libro de Apocalipsis. Él lo podía abrir. Que abriendo no está hablando de que lo hizo como esto, no hizo esto, no. El Espíritu de Dios le dio la revelación para enseñar lo que estaba escrito allí. Eso es abrir el libro. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué significa? Ahí lo ungió Dios, le dio la revelación y empieza su ministerio a hacerse realidad, a cumplir lo que Dios le mandó a hacer. Pero tienes que leer, tener la interpretación que el Espíritu te da. No es tu interpretación, no era la interpretación de él, era la interpretación de Dios, porque él estaba cumpliendo esa palabra. Entendió él: este es el momento que para el que me ha llamado Dios, para esto nací, para cumplir lo que él me mandó a hacer. Pero la gente no entiende la palabra, no entiende la Biblia. Los mormones tienen muchas esposas
Y la Biblia dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es una, no a sus mujeres. Doctrinas de demonios, falsedades, porque agarran el libro y no pueden desatar el sello que está en la Biblia. El sello lo abre Dios. Pero vamos a ir a leer al Antiguo Testamento, al libro del Éxodo, en el capítulo 4 del libro del Éxodo, verso 11. Capítulo 4, verso 11 del libro del Éxodo. Capítulo 4, verso 11 del libro del Éxodo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice así: y Jehová le respondió. Vamos a ir más atrás, vamos a ir desde el 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Ahora, en el tiempo moderno, en las iglesias ponen a predicar a los que tienen facilidad de palabra, ¿verdad? A los que pueden hablar más coherentemente, abiertamente, más fácil, que tenga buena dicción, de una manera fluida y que tenga buena dicción para hablar. Pero aquí no es esto. Fíjate lo que le dice Moisés. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. O sea, no podía hablar fluidamente, ni era tan bueno para hablar. Quizá era una persona tímida. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Fíjate, ¿quién enseña al hombre? Aunque sea un tartamudo, aunque sea un mudo, le desata. Y si va a ser un apóstol y un profeta, o un profeta de Dios, le va a desatar la lengua a Dios y va a hablar sus palabras. Eso no le importa a Dios. Aquí le dice antes a Moisés: ¿quién hizo al hombre? Yo puedo hacer lo que yo quiera. El hombre es mío y yo tengo la autoridad y el poder para darle las palabras. Si es mudo, si es ciego, yo le abro. No está hablando de la ceguera natural, está hablando de la ceguera espiritual. Está hablando de que si no puedes tú desatar los sellos por ti mismo, yo te voy a desatar la vista a la palabra y te voy a enseñar y te voy a mostrar, y vas a hablar lo que yo quiero que tú hables. Yo estaré, ¿con quién está Dios? Con tu boca. No, con tu boca dice, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Te va formando, te vas leyendo y esto voy a hablar, esto voy a hablar, esto quiere Dios que hable, esto significa esto. Fíjate, qué interesante, ¿verdad? Vamos a ir a leer también al profeta Jeremías. Vamos a ir a leer al profeta Isaías. Vamos a ir a ver a Isaías capítulo 6, creo que es. Es el capítulo 6 del libro de Isaías. En el verso 1 y de ahí en adelante vamos a leer. Capítulo 6 del libro de Isaías. Amigos, personas que nos ven por internet, que no les jueguen el dedo en la boca, que porque van y tienen un diploma y que practican judaísmo ortodoxo y que practican el judaísmo, ¿cómo se llaman? Donde van esta gente, ¿cómo se llama la palabra? ¿Cómo se llama esa religión? Se llaman, es el judaísmo mesiánico. Mesiánicos, o sea que creen en Mesías, en el Mesías Jesucristo, pero siguen con la tradición del judaísmo. Para todas las religiones, escuchen, que están en falsas iglesias, sálganse de las iglesias porque se están condenando. Esa no es la manera. Esta gente está
corrompiendo la palabra de Dios porque no están siguiendo el orden de la palabra. La iglesia apostólica la formó una mujer, la fundó una mujer. Si tú le puedes encontrar a tu iglesia en la que te congregas una fecha que inició, no es la iglesia de Dios. Si tú le encuentras un fundador a la iglesia donde te congregas, no es la iglesia de Dios. Porque está aquí donde estoy yo parado, es la congregación de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. No la inicié yo, la inició Dios. Y nomás nos está añadiendo a lo que Él ya tenía desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Fíjate lo que dice aquí. En el año capítulo 6 del libro de Isaías, verso 1, vamos a leer ahí. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. A los dos, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Cómo era el profeta Isaías? Todos los predicadores que no siguen el orden de la Biblia, todos los que no siguen el orden de la Biblia están inmundos de labios. Por eso no entienden y se enojan cuando se para un hombre de Dios como yo y les predica la verdad, y se enojan porque no está de acuerdo con lo que ellos piensan y lo que ellos creen, pero está de acuerdo con lo que dice la palabra. Fíjate, este es el error en el que estábamos en la religión. El profeta Isaías, llamado desde el vientre de su madre a ser profeta, era inmundo de labios. Dios, en el momento, tú puedes ser un apóstol de Dios, que te preparó Dios en el vientre de tu madre porque así lo hace, o un profeta en el vientre de tu madre. Llega el momento en el que Dios te va a tocar los labios para limpiarlos y poner sus palabras, como lo hizo con Moisés. Moisés era un egipcio de nacimiento y con las costumbres egipcias. ¿Y qué pasó? Le tocó los labios, le dijo: mi palabra, te tocará tu boca con mi palabra y vas a hablar mis palabras. Cambió ya de ahí, de ese momento en adelante, ya tenía el sello abierto de parte de Dios para hablar y entender la palabra de Dios y el mensaje de Dios. Aquí el profeta Isaías dice que estaba muerto. ¿Qué significa? No había vida, no podía expresar palabras de vida, porque las palabras de Dios son vida para el alma y para el espíritu de la humanidad. Aunque sean del mundo y que no conozcan de Él, les hablas palabras de verdad como estas, te está nutriendo tu alma. Dice aquí que él estaba: ay de mí, que soy muerto, no soy nada, soy escombro, soy polvo. Porque siendo hombre inmundo de labios, hablaba maldades, como todos hablamos, ¿no? Y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. O sea, ¿qué significa? Fíjate, escucha la revelación que hay aquí. Estaba con los sacerdotes que Dios había llamado, a los que descendían del hermano de Moisés, de Aarón. Eran escogidos. Pero aquí el profeta Isaías está dando una revelación bien grande. Estos hombres, que habito en pueblo y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Los sacerdotes tenían labios inmundos también. Fíjate, él era un hombre que tenía los labios inmundos y habitaba en una congregación, en una iglesia, en una religión que tenían los labios inmundos, que decían mentiras, falsedades de Dios. Y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas.
y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. Es lo que hizo Dios conmigo. Tocó mis labios y me mandó a hablarle a este pueblo, a todos los religiosos y las religiones y sectas que hay en el mundo, y a los pecadores que están allá. Conforman pueblo secular, la gente de las ciudades, y el pueblo que supuestamente son de Dios. Judíos, no judíos, los que me pongan. Fíjate: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. O sea, que tenía que pasar un proceso de rebeldía, de rechazar a Dios, hasta que Dios en ese momento escogió a Isaías para que fuera limpio y entendiera la palabra y lo que Dios le hablaba. Le tocó. ¿Qué significa? No va a venir un hombre y me va a ungir. Eso es una mentira. A mí me ungió Dios. Yo no ocupo que un hombre venga y ponga aceite en mi cabeza y que diga: yo soy un predicador, Caleb, eres un ministro de Dios. No, Dios me preparó en el vientre de mi madre, y llegó el momento en que, como Isaías, él estaba en la religión, él conocía la palabra de Dios, pero no la entendía. No tenía el sello abierto de parte de Dios. Llegó el momento cuando Dios decidió y dijo: tuvo visiones y en sus sueños, y le abrió y le tocó el serafín los labios. Y de ahí él golpeaba y mataba al pueblo. Lo mataba, no literalmente, mataba sus pecados, los que se querían arrepentir. Porque hay un verso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dice: y mataba todo el día. O sea, Dios manda al hombre, al predicador, a que esté matando todo el día a la gente. Es un asesino el predicador. ¿Pero con qué? Es un asesino de pecado, de maldad, para restaurar el alma de la humanidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces él era inmundo, estaba en una religión, cargaba los rollos de las Sagradas Escrituras, pero no las entendía. Hasta que Dios en su tiempo se dispuso y dio la orden al serafín: ve y tócale los labios, para que él sea limpio y pueda hablar mis palabras. Entonces, las iglesias hacen esto. No pueden hacer esto, porque tiene que levantarlo Dios. El predicador, el sello de la palabra, lo va a abrir Dios al apóstol primeramente y al profeta, dice la Biblia. Vamos a ir a leer en el libro ya lo hemos leído muchas veces. Vamos a ir a leer Jeremías en el capítulo 1. Está después de Isaías, capítulo 1. Vamos a leer ahí. Aquí hay otro. Llegó el momento, así como con Isaías, de que Dios se dispuso para abrir el entendimiento, para desatar el sello de su palabra, de la palabra de Dios sobre él. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Libro de Jeremías en el capítulo 1 y en el verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar. Otro, igual que Moisés. Moisés dijo que no sabía hablar. Isaías dijo lo mismo: soy inmundo, hablo maldades, le he cambiado tu palabra, digo mentiras como los sacerdotes que descienden de Aarón.
como Elí, que transgredió la palabra de Dios. Digo las mismas mentiras que el pueblo. ¿Cómo voy a hablar yo palabras de verdad de parte tuya? Lo mismo que dijo Isaías, lo mismo que dijo Moisés, es lo mismo que dijo aquí el profeta Jeremías. No sé hablar. Pero él puso otro pretexto. Él dijo, porque soy niño. ¿Qué significa? Que no tenía la habilidad para desarrollar, no que era un niño pequeño, no tenía la habilidad para desarrollar la palabra, no tenía el sello abierto. Y él lo interpretaba, soy un niño, ¿qué voy a decir? No tengo el conocimiento ni la revelación. Pero fíjate lo que sigue diciendo Dios. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo contigo estoy para librarte, dice Jehová. Pero siempre hay una acción de parte de Dios. Fíjate, en Isaías, un serafín le tocó la boca con el carbón encendido que estaba en el trono, al lado del trono. Significa que la palabra desciende directamente de Dios, de su mente. Aquí extendió Jehová su mano en el verso 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Cuando Dios pone sus palabras en la boca del profeta y del apóstol, luego, al instante, hay un efecto. ¿Por qué hay un efecto? Seguimos leyendo en el 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar. ¿Qué hace un predicador de Dios? Que en verdad es un predicador de Dios. Arranca el pecado de la humanidad y destruye. Y para destruir, para arruinar y para derribar. Y luego para edificar y para plantar. Cuando tiene el carbón encendido un hombre, la gente escucha y lo sigue porque entienden que es la palabra de Dios. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando Dios toca al predicador, luego hay efecto. Te saca de la falsedad de la religión y te endereza. Primeramente a él, primeramente al profeta y al apóstol, y después de eso la gente escucha y dice, nadie predica como Jesucristo le dijeron. Cuando Dios levantó a su hijo, al Hijo de Dios, decía la gente de Nazaret y de los alrededores, decían, jamás ha hablado hombre como este. ¿Y por qué? ¿Era un teólogo? ¿Tenía diplomas? ¿Era un licenciado? ¿Era un arquitecto? No. Tenía la sabiduría de lo alto. Lo más importante es la sabiduría de lo alto. Y no solo para conocer a Dios ocupas la sabiduría de lo alto, sino para desarrollar tu vida. ¿Para qué sigue? ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué sigue? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Cómo los crío? ¿En dónde finco mi casa? ¿En dónde compro? La sabiduría de la palabra te va a decir qué carrera debo de elegir, qué es lo mejor, Señor, qué es lo que debo de hacer. El Espíritu te guía a toda verdad y a toda justicia, dice la palabra de Dios. El Espíritu, Jesucristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Las palabras que están escritas desde el principio de la humanidad, el profeta Enoc las escribió, las primeras están escritas ahí en el libro de Enoc, hasta lo que escribió el apóstol Juan y los demás libros que han perdido estos hijos del diablo en todo el mundo que no tenemos. Ahí está la sabiduría de Dios, ahí está la guianza para la humanidad, el manual, pero las desata el apóstol y el profeta. Nadie más las puede desatar que no sea llamado por Dios de esa manera para ser apóstol y que no sea llamado para ser profeta. La iglesia apostólica tiene la palabra de Dios. El Papa tiene la palabra de Dios.
los mormones, los adventistas del séptimo día, los de Cristocentro, ¿cómo se llaman los de ahí de la Carpa de los Milagros? Dios escoge a quien Él le da la gana. No va a ser el que tú, yo no quiero, y siempre lo he dicho, yo no quiero predicar, porque esto es, tienes que tener valor, los tienes que tener bien puestos, como dicen en el mundo, porque predicar la verdad de Dios, vas a muerte. ¿Estás listo para ser entregado a la cárcel por los gobiernos de este mundo que lo rige Satanás? Y por los religiosos que se van a echar en contra de ti. Y los mismos judíos supuestos, de los que habla de los que son de sangre judía, pero que rechazan la palabra de Dios y la revelación de Dios. Así como mataron a los profetas, y ellos se levantan y mienten. Jesús de Nazaret era un profeta de Dios y lo mataron. Y ellos dicen que no, que ellos no mataban a los profetas. El Antiguo Testamento da testimonio que mataban a los profetas. Y se echan mentiras porque les gusta. Ellos son religiosos que siguen a Satanás. Siguen a Satanás. Y eso no cualquiera lo hace. Y yo siempre lo he dicho. Pero como vemos aquí a Jeremías, aquí le dijo Dios. Aquí le dice en el verso 7, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. No puedo hacer nada. Tengo que hacer y cumplir lo que Él me mandó a hacer. Y si voy a ir a la cárcel algún día, y si voy a muerte, es bien recibido, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero estos predicadores en las iglesias no han desatado los sellos, y me da risa, porque comen, son glotones, viven una vida bien fácil. Desde que Dios me llamó, he estado a punto de morir tantas veces. Y estoy hablando de mi salud física. Y no saben, esta gente no sabe qué va a saber. Los veo a gusto, con su familia. Piensan que es un juego. Van a la iglesia de las 10 a las 5, salen el domingo, se van a comer a gusto. Es una burla. Inmediatamente hay oposición siempre cuando predicas la palabra de Dios, verdaderamente. Y hay muchos dentro de las iglesias que tienen el anhelo de predicar la palabra, pero no hay apóstol que les enseñe ni profeta. Y empiezan a predicar erradamente, sin guianza de parte de Dios. Increíble. Y en esto estamos llenos todas las iglesias y las religiones. Por eso, si estás dentro de una iglesia falsa, como todas, el 99.9, solo hay contadas las iglesias que son y que practican la santidad de Dios en el mundo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Vamos a ir a leer al capítulo número 10 del libro de Mateo. Capítulo 10 del libro de Mateo, verso 20. Capítulo 10, verso número 20 del libro de Mateo. Para que entienda la gente cómo Dios forma un predicador, cómo abre el libro que no podía desatar nadie. Lo desató el Hijo de Dios, y Él escogió, Dios mismo, a quién va a predicar, quién es un apóstol y quién es un profeta. Aunque el hermano Ismael Menezes me decía, que platicaba con él por mensaje, y me decía, Dios me reveló que ya no hay apóstoles, y prediqué de eso, y le comprobé, y le compruebo a él con la escritura, y a cualquier papa, al que venga, al líder de los mormones, de los testigos de Jehová, que la Biblia dice esto, y yo me guío conforme a la palabra de Dios, no conforme a los pensamientos de ellos ni de sus religiones. Fíjate lo que dice en el capítulo 10, verso 20 del libro de Mateo. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Cómo?
los predicadores decían, yo me acuerdo donde yo estaba, estudié toda la noche para predicar. El hermano aquel me enseñó las llaves, cómo desatar las llaves del reino, y me enseñó en una predicación. Y ahora ya lo predico yo lo mismo. No. Cuando un apóstol predica, es Dios hablando, como vimos en el profeta y en el apóstol aquí, y no habla él, ni mis pensamientos son. Yo no entiendo la Biblia, no conozco la Biblia. Probablemente puede venir un hermano de cualquier religión y me puede dar cátedra de la palabra, de conocer los versículos de memoria. Pero no. Pero Dios me enseña lo que significa la palabra. Y Él me está hablando a través de mí en este momento. No soy yo el que estoy hablando. Si muchos de los hermanos me pueden conocer, o de la gente me puede conocer, que yo no sé, yo nunca he estudiado en ningún seminario teológico. ¿De dónde he recibido esta capacitación de poder predicar y enseñar? Sino de parte de Dios. Porque no sois vosotros los que habláis, no soy yo el que hablo, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en vosotros. Para que puedas predicar, y hay muchos predicadores que no tienen ni el Espíritu Santo, para que un predicador pueda hablar las palabras de Dios, para que una mujer pueda profetizar las palabras de Dios, primeramente se le tiene que meter el Espíritu de Dios a esa persona, a ese hombre, a ese anciano, niña, niño. Se les mete el Espíritu primeramente de Dios, y de ahí ese puede predicar. Si te llamó Dios a ser un profeta y un apóstol, si te llamó Dios a ser una profetisa, si te llamó Dios a ser un pastor, la doctrina, la revelación se la da al apóstol, la va a enseñar al ministro, pero tiene que tener el ministro también el Espíritu de Dios, porque va a predicar las palabras de Dios. Estamos al revés aquí, ¿no? No tienen el Espíritu Santo en las iglesias, dicen que tienen el Espíritu, no lo tienen como dice la Biblia, predican supuestamente y predican falsedad, mentiras. Mujeres con pantalón, mujeres con el pelo corto como hombre, mujeres se pintan en las iglesias, que eso lo prohíbe la palabra de Dios, mujeres con alhajas. Las mujeres no se cubren cuando están en la congregación, cuando ores o profetices, dice la Biblia que tienes que estar cubierta, y no se cubren las mujeres, ¿verdad? Y el hombre no se debe de cubrir. Y hay muchos judaizantes que se cubren la cabeza cuando supuestamente están predicando. Y luego de eso te dicen, esta revelación me la dio Dios a mí nomás. Y es una mentira. Esos pastores. Y después te dicen, manda tu donación por PayPal. O sea, que les mandes feria, pues. Y eso es algo, un predicador de Dios jamás va a cobrar un penny. No, nunca. Porque entiende la palabra. Un profeta nunca va a andar cobrando. No, un verdadero profeta y un apóstol de Dios, un pastor, un ministro, no lo va a hacer. Se condena él mismo. Si en verdad tiene la verdad de parte de Dios y cobra, se está condenando. Increíble, ¿verdad? Entonces ya vimos que ¿quién es el que desata? Dios. ¿Y quién es el que habla? Dios. ¿Quién es el que te limpia? Manda Dios a sus ángeles, son sus ministros de fuego, dice, que los sirven, los serafines, los ángeles, los arcángeles, los serafines, y vienen y lo manda Dios, ve y tócale los labios a aquel para que sea limpio. Increíble, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo número 13 del libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 13, verso número 11. Capítulo 13 del libro de Marcos, verso número 11. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Cuando lo tengan me dicen amén. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. ¿Qué debo de hacer yo como apóstol? ¿Lo debo de pensar lo que voy a predicar? No lo debo de pensar. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad,
Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. No debo ni de pensar, o sea, yo no debo de preparar nada, porque yo tengo que predicar, porque yo no voy a predicar. El que va a predicar es Dios en mis labios, me pone los pensamientos y Él trae el mensaje de lo que quiere que yo hable. Y está escrito todo aquí. Y cuando vayas a hablar en contra de una persona, de los gobernantes, de un presidente, y le digas que se arrepienta, Dios va a hablar a través de ti. No ocupas ir preparado, no ocupas ni llevar la palabra, porque si la palabra la conoces, ya la tienes grabada aquí en tu corazón. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a Moisés: y en aquellos días yo pondré mis mandamientos en su mente y en su corazón, no en tablas de piedra. Significa que los iba a grabar Dios a través de su espíritu dentro de los humanos. Fíjate, increíble, ¿verdad? Y aquí podemos seguir 5 horas hablando de lo mismo. La palabra nos da mucho de qué hablar respecto a este tema, ¿no? Vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 21 y en el verso número 14. 21:14. Lo mismo que vimos ahorita, lo mismo en el verso de Marcos, aquí dice lo mismo, te lo explica de una manera diferente un poco las palabras. Dice, fíjate, capítulo 21, verso 14 y 15, dice así: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. No debemos de pensar cómo nos vamos a defender, porque si tú tienes el Espíritu de Dios, Dios va a hablar en ti, en tu boca. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Todos los apostólicos que se oponen a esta palabra de Dios y que a lo que estoy predicando, no me pueden contradecir. No me pueden contradecir. Capítulo 21 del libro de Lucas, en el verso 14 y 15. Estamos viendo capítulo 21 del libro de Lucas, verso 14 y 15. Porque yo os daré la palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. No se pueden oponer. Aquí está escrito, pues. Y la revelación me la da Dios. Entonces no se pueden oponer a esto. La Biblia dice que no debe haber mujeres predicadoras, no debe de haber mujer predicadora. La Biblia dice que solo el apóstol y el profeta le revela a Dios, así es. La Biblia dice el orden que debe de seguir los ministros y los seres humanos, las mujeres, cómo profetizan, cómo debe de vestirse una mujer, cómo debes de criar a tus hijos, cómo debes de ser en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo. Todo te lo explica la Biblia. Cómo debo de ser con el vecino. Fíjate. Entonces no pueden. Dios nos da la palabra de la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. No tienen argumentos contra la verdad de Dios. Porque no soy yo el que estoy predicando, es Dios el que está predicando a través de mí. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que todos deben de hablar una misma cosa. Lo mismo deben de predicar, lo mismo que predico yo. Si Dios levanta un apóstol en China, va a predicar lo mismo que yo predico, porque Dios no cambia en su enseñanza. Fíjate. Vamos a leer otro verso. Vamos a ir a leer el capítulo 24 del libro de Lucas. Y casi terminamos, Capítulo 24 del libro de Lucas, verso 45. Capítulo 24, verso 45 del libro de Lucas. Vimos que Dios desató en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan veía cómo le abría, desataba los sellos, porque no había nadie digno de abrir el libro. Estamos viendo aquí en el capítulo 24, verso 45 del libro de Lucas. Vamos a leer lo que dice. Entonces les abrió el entendimiento
para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Dónde comenzaron a predicar los apóstoles? En Jerusalén. Y hasta el día de hoy tenemos que predicar en todo el mundo. El apóstol y el profeta los manda Dios a todos los confines de la tierra. Pero Dios les abre el entendimiento. El que te abre el entendimiento no es el ministro que te unge con aceite. Se ungen entre ellos mismos. En la apostólica agarran aceite, se echan aceite y se ungen entre ellos. No, errado. El apóstol, tiene que haber un apóstol, es la autoridad. Y cuando muere el apóstol, pues ya se quedan encargados los obispos, o algún obispo, algún ministro, algún anciano. Cuando el apóstol, porque no puede haber un apóstol que tú no puedes decir, tú no puedes empezar en una iglesia donde hay un apóstol y después tiene el entendimiento y la revelación de parte de Dios, muere el apóstol y después viene un hermano de ahí de donde estaba el apóstol ese y se levanta: yo soy apóstol. Lo que hacen los de la luz del mundo. No es cierto. No. Dios levanta un apóstol, un profeta, y él enseñó a los demás y se queda a cargo un hermano, claro. La obra sigue, es de Dios, no es del apóstol ni del profeta hasta que él no vuelva. Pero no puede, es mentira que diga. Pablo dijo: después de 12 años se levantó, dice en el libro de los Hechos, y fue a Jerusalén a hablar con los otros apóstoles, después de que Dios lo había levantado para predicar. Y dice el apóstol Pablo: y los otros apóstoles no me añadieron nada que yo no supiese ya. Significa que Dios le había revelado todo a él y que los apóstoles no le enseñaron nada. Por si alguien está con un apóstol verdaderamente de Dios y luego se levanta y dice: yo soy apóstol. No, es un mentiroso, tiene otro espíritu, no es el orden de la palabra de Dios. Increíble, ¿no? Pero pueden leer el libro las iglesias, los pastorcitos pueden leer, los ministritos pueden leer la palabra de Dios. Sí lo hacen, pero no tienen el entendimiento, ni Dios abre los sellos de la palabra para que ellos lo entiendan. Entonces, todos los que no se han arrepentido y que siguen estas falsas doctrinas y estas falsas iglesias, sálganse de la mentira. Sálganse, porque Dios les va a condenar cuando Él venga a juzgar la humanidad. Y falta poco tiempo. Probablemente no nos toque a mí, probablemente le toque a mi generación, a mis hijas y a mis nietos. Fíjate lo que dice la palabra. Vamos a leer en el capítulo, en el libro de Juan, vamos al último versículo. Libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Cuando lo tengan, me dicen amén. Dice así la palabra de Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ninguna persona puede entender si no tiene el Espíritu Santo. No va a entender ni va a recordar lo que está escrito en la palabra si no tienes el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol predica, ya recibiste el Espíritu Santo y lo que está haciendo el Espíritu dentro de ti, de Dios, a través de la palabra que habla el hombre de Dios, es recordarte que es verdad. ¿Tú entiendes? Tú no estuviste en ese tiempo ahí, pero tú ya estás entendiendo. Ahorita lo estoy leyendo y estoy entendiendo, estoy recordando, porque el Espíritu de Dios estuvo ahí y está dentro de mí y Él me recuerda lo que habló anteriormente para nuestra enseñanza.
Así es que vamos a terminar con este versículo en el libro de Enoc, el capítulo 108 del libro de Enoc. Esto es lo que les espera a todas las religiones si no se salen de la mentira, Con esto voy a terminar. Esto les espera si no siguen el orden y empiezan a seguir a un apóstol y a un profeta de Dios. No esos charlatanes que salen ahí en la tele cobrando dinero. Si en realidad Dios llamó a un apóstol, va a predicar lo mismo que yo predico. Y lo que predicaron en la antigüedad y lo que se va a predicar en el futuro. La misma palabra. No más, no menos. Y esto le va a pasar a todos los que están jugando en las iglesias. A ser ministros apostólicos, a ser pastores, a ser ancianos y todos los títulos que no existen en la Biblia que se ponen. Obispo presidente no existe en la Biblia. Obispo distrital no existe en la Biblia. Supervisor no existe en la Biblia. Misionero no existe en la Biblia. Títulos que se han inventado los hombres. Fíjate lo que dice la Biblia. Todos los que están en las iglesias, el elder, ponle que sí está es anciano, nada más que es en inglés. Elder. Eso lo usan los mormones. Pero se lo dicen a todos. Este es el elder, como el pastor. Y los testigos de Jehová le dicen a los pastores, le dicen ancianos. Esos títulos pues, están en la Biblia, pero todo el esquema que traen de las falsas religiones en las que están es una falsedad, farsa, mentira. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Todos los que no se salgan y siguen jugando a la iglesita y no sigan las palabras que estoy hablando y las que Dios mandó que hablaran nosotros apóstoles y los profetas verdaderos de Dios, les están condenando. Y su hermano decía que quién me dio la autoridad de predicar esto, decía, ¿verdad? ¿Con qué autoridad? Y le voy a responder también lo mismo que respondió el Señor Jesucristo. Que Él me diga con qué autoridad está haciendo o sigue la religión que sigue y de dónde salieron ellos. Y entonces yo le responderé con qué autoridad hago esto. Y mi autoridad viene de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 108 del libro de Enoc, el profeta Enoc, séptimo desde Adán, el abuelo de Noé, bisabuelo de Noé, o abuelo, porque Matusalén era hijo de Enoc, y Matusalén era el abuelo de Noé, ¿verdad? Entonces era bisabuelo. Fíjate lo que escribió este hombre santo de Dios, este profeta, séptimo desde Adán, dice así, capítulo 108. Del libro de Enoc. Ya lo he leído varias veces. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 108 del libro de Enoc. Vamos a empezar en el verso número 4. Capítulo 108 del libro de Enoc, verso 4 dice así: observé allí una nube que no se veía bien, porque a causa de su profundidad no podía mirar por encima. Vi una llama de fuego ardiendo, resplandecer, y como montañas brillantes que daban vueltas y se arrastraban de un lado para otro. Le pregunté a uno de los ángeles santos que iba conmigo y le dije: ¿qué es ese objeto brillante? Porque no es el cielo, sino solamente una llama brillante que arde, y un estruendo de gritos, llantos, lamentos y gran sufrimiento. Y me dijo: a este lugar que ves ahí son arrojadas las almas de los pecadores, de los impíos, de los que obran mal y de todos aquellos que alteren lo que el Señor ha dicho por boca de los profetas, lo que será. Para todos los religiosos del mundo que están viendo este video, vas a una iglesia, alteraron lo que Dios habló a través de sus santos apóstoles y profetas.
Lo que las religiones practican, ya vimos que el sello lo abre Dios. La revelación la tiene Dios y Él escoge a quien Él quiere. Las iglesias tienen ciertas verdades, pero la mayoría son mentiras. Y por alterar la palabra de los apóstoles y de los profetas, van a ir al lago de fuego. Si no te arrepientes de esta mentira, si no se arrepienten las congregaciones, van a irse al infierno. Falta poco tiempo para que Dios vuelva. El profeta Enoc nos explica: los que alteren las palabras dichas por los santos apóstoles y profetas. Aquí dice nomás profetas, es en el Antiguo Testamento, pero sabemos que son los santos apóstoles y profetas. No alteren la palabra. Alteraste la palabra en tu congregación. La hermana Romanita dijo que de esta manera y que de esta manera, y su familiar era el obispo presidente. Alteró la palabra. La mujer no puede predicar, y predicó Romanita. La mujer no puede enseñar, dice la palabra de Dios, y la alteró. La base de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús está basada en una mujer, y es una mentira toda esa iglesia. La iglesia católica está basada en falsedad, en el imperio romano, en una religión falsa, idólatra, que no está en las sagradas escrituras. Yo soy santo, mi congregación es santa, y buscamos la santidad de Dios. Esa es la religión que Él nos dio y dejó para que la gente sea salva. Eso es lo que los apóstoles fueron. Incluso los ángeles son santos. Aquí dice en el libro de Enoc. Vamos a leer, fíjense lo que dice aquí. Y le dice, Enoc le pregunta: le pregunté a uno de los ángeles santos. Porque hay ángeles que no son santos. Así como hay gente de Dios que son santos, hay hombres que dicen que son de Dios y son del diablo, no son santos. Esa es la diferencia dice en el libro de Levítico, hay diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo bueno, lo recto, lo de Dios. Ahí tiene que haber diferencia. Entonces esta gente alteró la palabra y ya no son santos, porque le alteraron, van directo al lago de fuego todos. Si no se arrepienten, se pueden arrepentir, pueden dejar de burlarse de ahí por internet y seguir lo que estoy predicando, la verdad de Dios, y dejar su religión y congregarse en su casa y escuchar lo que estoy predicando ahí por internet y buscar la verdad y arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo, como dice la Biblia. Y si tú nunca has escuchado esta palabra, eres una prostituta, un sicario, un violador, y estás en la cárcel o en cualquier lugar te llegó esta palabra, arrepiéntete y Dios te perdona y busca la santidad de Dios. Porque se nos reveló el sello, se nos desató el sello, el Señor Jesucristo lo desató y nos los compartió a los apóstoles y a los profetas para que la humanidad sea salva. Fíjense. Le damos gracias al Señor Jesucristo por esta palabra santa que trae en esta hora, por sus palabras que habla día a día a nosotros. Vamos a terminar como lo hacemos todos los domingos. Vamos a ir a leer al libro de los Hechos, al capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Y en el verso 38. Libro de los Hechos, capítulo 2, y en el verso 38. La palabra de Dios dice así: para todos los que no se han arrepentido y que no se han bautizado como dice las sagradas escrituras y no han hecho lo que dice la Biblia. Si te bautizaron en el nombre de Jesús, no estás bautizado como dice la Biblia. Si te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no estás bautizado como dice las sagradas escrituras. Le están quitando, le alteraron, y esa gente va derecho al lago de fuego, como el profeta Enoc estaba viendo en la visión que Dios le dio. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el capítulo número 2, verso 38 del libro de los Hechos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Te está llamando Dios en esta hora de escuchar esta palabra. Te está llamando para que te arrepientas y obedezcas la Biblia, las sagradas escrituras, la palabra de Dios. Porque estas religiones
se enfocan en dinero, en mentira, en transgredir la palabra de Dios. Le han quitado, no conocen la revelación de Dios. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos ha levantado, nos ha abierto el sello, nos ha compartido el sello que el Señor Jesucristo abrió y lo empezamos a predicar. Y espero que la gente que no se ha bautizado mande un mensaje por ahí. Y si no te has bautizado, como dice la palabra de Dios, hacemos provisión si es la voluntad de Dios. Y vamos en cualquier lugar de Estados Unidos que estén, en cualquier lugar de México o en cualquier lugar del mundo. Si el Señor nos permite, vamos y te bautizamos como dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo.